Nos estamos mudando. Dios ha sido bueno al darnos la oportunidad de estar en este lugar. Dios ha sido bueno al darnos la oportunidad de crecer. Dios nos ha dado la oportunidad también no solamente crecer en números, sino crecer como creyentes, como hijos de Dios, en el conocimiento de Cristo, nuestro Salvador. Pero algo que es bien importante antes de cambiarnos a este nuevo local es recordarnos cuál es nuestra misión. Sabes, muchas veces en medio del ajetreo y en medio de todas las actividades que podemos llegar a tener en el día a día, podemos llegar a olvidarnos por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo iglesia, por qué somos la iglesia. Y es muy fácil olvidarnos. Hay veces que estaba pensando de qué forma podemos ilustrarnos más claramente eso de que nos olvidamos constantemente cuál es nuestra misión. ¿Alguno alguna vez ha visto Buscando a Nemo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de este personaje que se llama Dory? ¿Sí? Dory, en las dos películas, en la de Buscando a Nemo y en la de Buscando a Dory, Dory tiene un problema. El problema es que constantemente se olvida lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Constantemente la vas a ver que de repente estaba muy emocionada con la misión que tenía que llevar a cabo y tenía que buscar a Nemo, o tenía que ayudar al papá de Nemo a encontrar a Nemo, o tenía que llegar a tal lugar y se olvida y de repente empieza a vagar, ¿no? Y nada más sigue nadando, pero se olvidó por completo qué era lo que ella tenía que hacer. Sabes, como creyentes muchas veces podemos llegar en esta tierra, estar en esta tierra. Podemos llegar a decir que Cristo es nuestro Salvador, que Dios es nuestro Señor, que el Espíritu Santo nos guía, pero constantemente podemos llegar a estar distrayéndonos por ciertas cosas, situaciones, circunstancias, el trabajo, la familia, la escuela, las ocupaciones, las elecciones. De repente nos sacamos de onda y nos olvidamos realmente cuál es nuestra misión. Entonces quiero que nos recordemos esta mañana cuál es nuestra misión. Nuestra misión como iglesia, nuestra misión como el cuerpo de Cristo. No tanto nuestra misión como iglesia Lumina, sino nuestra misión como hijos de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón por la cual Dios te ha puesto aquí en Juriquilla o en la zona norte de Querétaro, en Jurica o en la zona de Peñuelas o en la zona de Satélite, del Tintero, de donde sea que vengas? Dios tiene una misión para ti y Dios quiere que seas parte en esta misión. Entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios: Padre, te rogamos que a la luz de tu palabra tú nos recuerdes el propósito por el cual estamos sobre esta tierra, el propósito por el cual hemos sido salvados, hemos sido comprados por precio. Ayúdanos, Dios, a nunca olvidar esta misión tan especial que tú nos has dado. Porque cada uno de los que estamos aquí presentes somos parte de esta misión. Dios, recuérdanos, afírmanos, anímanos en esta misión. Que tu Espíritu Santo lo ponga de una forma tan clara en nuestros corazones que no podamos estar tranquilos en nuestro diario vivir si no estamos llevando a cabo esta misión. Háblanos por medio de tu palabra, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra misión, y cuando hablamos acerca de misión, creo que es importante definir qué es una misión. Creo que a veces vemos películas, ¿no? Vemos en el cine esta saga de Misión Imposible y vemos cómo le llegaba esta tarea o esta función o esta responsabilidad que debía llevar a cabo un agente especial para de esa forma cumplir un propósito mucho más grande, tal vez salvar al mundo, si lo quieres ver de esa forma. Lo ves en las películas de guerra, lo ves en las películas de espías, siempre hay una misión. Y cuando definimos esta palabra misión, tenemos que entender que una misión es un trabajo, es una función o es un encargo que una persona debe cumplir. Es un trabajo, es una función o un encargo que una persona debe cumplir. Ahora, se nos olvidan nuestras misiones. Mi esposa me dice: te encargo que pases por pan molido al Oxxo cuando vengas a la casa. Esa era mi misión.
Y se me olvida en el camino a casa porque pongo la radio o porque de repente estoy whatsappeando hay tantas cosas que ocupan nuestra mente que muchas veces, aún en las misiones cotidianas, en las cosas que tenemos que hacer a diario, nos olvidamos, nos distraemos y terminamos vagando, pero también después tenemos que pagar con las consecuencias. Llegas a casa, te dije que te ibas a olvidar, ¿por qué no lo anotaste, verdad? Ahora, la misión que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, la misión que Dios nos ha dado como sus hijos, Dios la dejó plasmada en los evangelios. Y muchas veces hemos escuchado acerca de la gran comisión. ¿Alguna vez has escuchado de la gran comisión? ¿Cuál es la gran comisión? ¿Alguien sabe? Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, quiero que me acompañes a Marcos capítulo 16, porque generalmente leemos Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 y pensamos, oh sí, la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos, wow, la gran comisión. Ahora, mira lo que dice Marcos 16, del versículo 14 al versículo 18, porque sus discípulos, los discípulos de Jesús, habían visto a Jesús ser crucificado, y después de ver a Jesús ser crucificado, Jesús fue enterrado o fue puesto en una tumba, y se corría el rumor de que Jesús había resucitado. Y había algunos discípulos que no creían, había algunos discípulos que estaban con duda. Y entonces es ahí donde viene Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18, porque dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su ¿qué? Su incredulidad. Dice que se apareció a los 11 discípulos, le reprocha su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Lo crees? Esa es la misión que Jesús le dio a los 11 discípulos para que ellos llevaran a cabo. Pero no solamente es la misión para los 11, es la misión para todos nosotros. Ahora hay una realidad y hay una razón por la cual decidimos pausar nuestra serie en Colosenses para poder dedicar este domingo a recordar nuestra misión. Podemos llegar a estar viniendo a la iglesia, podemos llegar a estar yendo a los grupos, podemos llegar a estar abriendo la Biblia cada mañana, pero nuestros corazones pueden llegar a estar llenos de incredulidad, así como los de cada uno de estos 11 discípulos. Cada uno de estos 11 discípulos habían visto a Jesús hacer milagros, ¿sí o no? Habían visto a Jesús levantar a los muertos, ¿sí o no? Habían visto a Jesús abrir los ojos de los ciegos. Habían visto a Jesús hacer caminar a los paralíticos. Habían visto a Jesús alimentar a más de 5,000 personas con un par de panes y peces. Sin embargo, sus corazones estaban llenos de incredulidad. Si los 11 que habían visto a Jesús obrar de esa manera, sus corazones habían estado duros e incrédulos, ¿tú crees que nuestro corazón no puede llegar a tener incredulidad y dureza a veces? Por supuesto que sí. Ahora hay una realidad. La incredulidad muchas veces va a hacer que nos paralicemos. La duda va a hacer que no nos movamos, que tengamos miedo, que pensemos que Dios ya no puede sacarnos de esta. Que si ya sabes quién llega a la presidencia es el fin.
Y de repente estamos todos así como que preocupados y no sabemos qué onda. Y de repente nuestro corazón incrédulo, aún sabiendo que Cristo resucitó y tiene poder para hacer milagros, puede llegar a dudar. Ahora quiero recordarte el día de hoy cuál es nuestra misión, porque quiero sacarte de esa duda, quiero sacarte de esa incredulidad y quiero decirte que Dios quiere utilizarte para cumplir su misión aquí en la tierra. Hay un trabajo, hay una función, hay un encargo que Dios ha dejado por medio de Jesucristo para que tú y yo llevemos a cabo esta misión. Nuestra misión sobre esta tierra, y lo deja aquí bien claro este pasaje, versículos 14 al 18, es predicar el evangelio y hacer discípulos. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Ahora, cuando nosotros escuchamos acerca de predicar el evangelio y hacer discípulos, si eso no mueve nuestros corazones cuando vemos la realidad de nuestras vidas, porque quiero hacerte una pregunta: ¿a cuántas personas le predicaste el evangelio esta semana? ¿A cuántas personas le predicaste el evangelio este mes? ¿Con cuántas personas te reuniste para ser discípulos? ¿Cuántas personas están siendo influenciadas por ti para seguir a Jesucristo, seguir sus mandamientos y hacer discípulos? ¿Qué es lo que te está deteniendo? Porque esa es nuestra misión. ¿Crees que Jesús murió en la cruz, pagó por tus pecados, resucitó al tercer día? ¿Si lo crees? Entonces también tenemos que creer la siguiente parte del versículo, cuando después de reprenderles por la incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, les dice: id por todo el mundo. No dice vayan con los que les conviene, no dice vayan con los que les quedan cerca, no dice vayan con los que se lo merecen. Dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ahora, estos eran hombres de oficio, algunos pescadores, algunos carpinteros, algunos tal vez se dedicaban de una u otra forma a algún tipo de negocio, y les dice: id por todo el mundo, porque tu misión es ser un misionero a donde quiera que vayas, en donde quiera que estés, haciendo lo que quieras hacer. Ve y predica el evangelio y haz discípulos. En tu área laboral, en tu familia, porque tal vez dices: híjole, pero está muy complicado, tengo como 5 hijos, ¿cómo voy a ir a ser discípulos? Cada uno de tus hijos es un discípulo de Jesucristo si tú los llevas a la cruz del Calvario y les enseñas a amar a Cristo y seguir a Cristo. Pero es nuestra responsabilidad predicar el evangelio y hacer discípulos. Es nuestra misión, es el encargo, es nuestra función sobre esta tierra. Ahora, hay tantas cosas que nos distraen de eso. Puede llegar a ser el dinero, puede llegar a ser las preocupaciones, puede llegar a ser un montón de cosas que nos distraigan realmente de hacer el evangelio, de predicar el evangelio y de hacer discípulos. Créeme, si todos estaríamos comprometidos con la misión de predicar el evangelio y hacer discípulos, en 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, si la iglesia de Jesucristo, no solo Lumina, si la iglesia de Jesucristo en Querétaro se comprometiera a predicar el evangelio y a ser discípulos, estoy seguro que por el poder del mensaje de la cruz, miles llegarían al conocimiento de Jesucristo. Pero esa es nuestra misión. Nuestra misión en la tierra no es dejarle un legado a nuestros hijos. Nuestra misión sobre esta tierra es proclamar el nombre de Jesucristo. Ojo, eso no significa que no debes ser responsable con tus hijos, que no debes de trabajar para proveer para tu casa. Hay muchas personas que en el Nuevo Testamento se confundieron y dijeron: no, Jesús viene pronto, vendamos todo lo que tenemos, vamos a darle todo el dinero a los pobres. Y después dice que había algunos que hasta habían dejado de trabajar porque Jesús ya viene pronto. Y Pablo le tiene que decir a la iglesia: el que no trabaja, que no coma. Pero nuestra responsabilidad es con el trabajo que estemos haciendo, con los estudios que estemos tomando,
con las personas con las que estemos rodeados. Nuestra responsabilidad, nuestra misión es predicar el evangelio y hacer discípulos. Ahora, Hechos capítulo 1 versículo 8 es el pasaje que tal vez viene un par de días después de esta conversación que tuvo Jesús con sus discípulos. Y seguramente los discípulos dijeron: órale, padrísimo eso de agarrar serpientes y que no te muerdan, tomar cosas venenosas y que no te pase nada. Por eso dicen que cada quien escoja su veneno. Pero en medio de todo eso, tal vez podía llegar a haber un poco más de incredulidad en sus corazones y decir: ok, está bien, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú tienes todo lo que se necesita para poder hacer los milagros y para poder predicar el evangelio y para poder hacer discípulos. Nosotros somos viles mortales sobre esta tierra. Y Hechos 1:8, Jesús le dice a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan de la gran comisión? Era ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Y después Jesús les dice: para poder ir a todo el mundo, para poder ir a Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, ¿qué necesitan? El Espíritu Santo. Ahora fíjate qué increíble es esto. La voluntad del Padre se alinea con el mandamiento o la misión de Jesucristo, y al mismo tiempo nos capacita por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir la gran comisión. La Trinidad está involucrada en la misión de Dios en la tierra. Dios Padre y su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. Cristo Jesús viene, se hace hombre, muere para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al mismo tiempo Cristo les dice: va a venir el Espíritu Santo para que cuando reciban el Espíritu Santo tengan la capacidad de poder llevar a cabo la misión por la cual ahora ustedes se quedan en la tierra. Porque Jesús les dijo: yo me voy. Y en Juan capítulo 17 Jesús oraba por sus discípulos, y Jesús estaba orando por ti y por mí. Cuando él oraba y decía: no te ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Porque Dios nos ha dado a nosotros el privilegio, la oportunidad, la función. Se nos ha delegado la responsabilidad de predicar el evangelio y hacer discípulos. Pero ¿cómo nos olvidamos de esa misión? ¿Cómo nos distraemos? Y de repente, en lugar de estar aprovechando cada oportunidad para predicar el evangelio y hacer discípulos, estamos aprovechando cada oportunidad para construir nuestro reino en lugar de perseguir el reino de Dios y su justicia. Cuidado, cuidado, iglesia. Quiero que veas esta oportunidad que Dios nos está dando de mudarnos a un nuevo local como una oportunidad de renovar tus votos con Dios, como una oportunidad de renovar tu mente y renovar tu corazón y renovar este compromiso con la misión de Dios. Porque Dios nos está llevando, no nos está sacando de Juriquilla, no nos está sacando de la zona norte, la zona a la cual Dios nos trajo para predicar el evangelio y alcanzar a los perdidos y edificar al cuerpo de Cristo. Pero entonces, llevemos a cabo nuestra misión. No olvidemos la razón por la cual Dios aún nos tiene con vida sobre esta tierra, porque vamos a tener la eternidad para tocar el arpa y adorar a Dios. Pero mientras estemos sobre esta tierra, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio. Nuestra responsabilidad es hacer discípulos. Y si no lo estamos haciendo, estamos fallando la gran comisión, estamos fallando la misión por la cual Dios todavía te tiene en este lugar. Cuidado, cuidado. Que los afanes de este mundo no te distraigan. Que los afanes del hogar, la ocupación del hogar no te distraigan. Mamá, desde el hogar tú puedes estar haciendo discípulos. Papá, desde tu trabajo, desde tu hogar, tú debes estar haciendo discípulos. Jóvenes, en sus escuelas, con sus amigos, con sus vecinos, en el fútbol, debemos estar predicando el evangelio y haciendo discípulos. Esa es nuestra misión. Con tus vecinos en el fraccionamiento,
Preferimos hacer la carne asada en el patio de atrás que hacerlo en el patio de enfrente para que los demás puedan acercarse y conocer a Cristo. Entonces, recordemos cuál es nuestra misión. El Espíritu Santo nos capacita para cumplir la misión. Ahora, quiero que veas Hechos capítulo 2 y quiero que veas lo que sucede cuando tienes a una persona que sabe cuál es su misión y es capacitada para llevar a cabo la misión. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés se celebró el domingo pasado. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Te das cuenta lo que sucedió cuando el Espíritu Santo llenó a los discípulos? Ellos no podían dejar de proclamar las verdades acerca de Jesucristo como el Espíritu les daba a proclamar. Era incontenible. Tal vez era como una de esas películas chinas traducidas que la boca está hablando a una velocidad, pero las palabras salen a otra. Y ellos proclamaban el evangelio y todo el mundo dice que hubo un gran estruendo y todo el mundo sacado de onda. ¿Por qué? Porque estos discípulos, estos misioneros habían sido llenados del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, y estaban proclamando a Jesucristo. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Es esa la reacción que tienen las personas a tu alrededor? ¿Tu vida es un estruendo para las personas a tu alrededor? Y las personas a tu alrededor dicen: no inventes, Pablo, José, Guillermo, Carlos no dejan de hablar de Jesucristo. No dejan de hablar de que eran pecadores y Cristo ahora los salvó. No dejan de hablar de cómo Cristo está transformando sus vidas y cómo también quiere transformar la mía. Ojo, no digo que vayas todas las mañanas a tocarle la puerta a tu vecino y le digas: Jesús te ama y si no lo recibes te vas a ir al infierno. Todas las mañanas tal vez no es lo más sano, pero aunque sea lo has hecho una vez. Es nuestra misión. Y dice que cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, dice que hablaban como el Espíritu Santo les daba a hablar y no podían dejar de hablar. Ahora, eso lo hace solo el Espíritu Santo. Unos versículos más adelante, en Hechos capítulo 2, vemos a Pedro proclamando el evangelio. Y ojo, el mensaje de Pedro no fue un mensaje así como: Dios es amor, Cristo los ama, arrepiéntanse nada más. No. Les dice: ustedes crucificaron a Jesús, ustedes negaron que Jesús es Dios. Y Juan el Bautista y Jesús y Pedro, generación de víboras. Pero fíjate que aún con esa predicación 3,000 personas, dice la palabra de Dios. Versículo 42, versículo 43, 44. Nos dice que 3,000 personas ese día fueron bautizadas, llenos del Espíritu Santo, porque habían recibido a Cristo como su Salvador personal. ¿Te das cuenta que cuando tú dispones, el Espíritu Santo pone las palabras y Dios en su poder es el que hace el milagro? Lo único que tenemos que hacer es mantenernos enfocados en nuestra misión, mantenernos enfocados en la razón por la cual estamos aquí. ¿Por qué? Porque si esta iglesia fue llena de esa forma, y la iglesia es la estrategia principal de Dios, la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, somos la estrategia principal de Dios para cumplir la misión.
Fíjate, Hechos capítulo 2 versículo 42 dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y después, a partir del versículo 43, encontramos algunos factores claves de la iglesia para poder mantenerse enfocada en cuál era su misión. Y quiero que los tomemos para cada uno de nosotros en esta mañana, rápidamente. Fíjate, Hechos 2:43 dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor cada día añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y quiero que veamos 5 cosas rápidamente y con esto terminamos. 5 cosas, eso era solo mi introducción, 5 cosas que tenemos que recordar, mantener en mente si queremos estar enfocados en la misión. Lo primero, debemos tener una claridad acerca del evangelio. Claridad acerca del evangelio, porque si tú realmente has entendido el evangelio, ese evangelio se va a ver reflejado en tu vida. Debes tener una claridad acerca de lo que significó la muerte de Cristo en la cruz y lo que Cristo está haciendo en tu vida. Debe haber una claridad del evangelio. Fíjate que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. No era algo que ellos decían: qué pesado tener que reunirnos a estudiar la Biblia. Otro estudio más, otro grupo más, otra predicación más. No, dice que ellos estaban movidos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque ellos entendían la importancia que era poder tener una claridad acerca del evangelio y el conocimiento de Dios, una claridad teológica. Segundo, vamos a ver en este pasaje no solamente unas personas que tenían conocimiento de Dios y del evangelio, sino que vamos a ver un grupo de personas que respondían a ese conocimiento de Dios y del evangelio. Porque lo segundo que vemos es una comunidad que responde a su conocimiento del evangelio. Versículo 42 dice que participaban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y todos los que habían creído, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Solo el evangelio tiene la capacidad de hacer eso. Llevarte a dejar de pensar solamente en ti mismo, solamente en tus necesidades, solamente en tus prioridades, solamente en tus preocupaciones, y empezar a ver por los demás. Esta comunidad de personas estaba respondiendo al conocimiento de Jesucristo y el evangelio de Jesucristo, y eso los estaba moviendo a tener una relación entre ellos que no giraba alrededor de las divisiones y diferencias, sino que giraba alrededor del conocimiento de Jesucristo. Una comunidad que responde al evangelio. Pero al mismo tiempo vemos unas prácticas que reflejan el evangelio. En el versículo 42 dice que perseveraban en las oraciones y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y perseveraban unánimes cada día en el templo, alabando a Dios. Solo el evangelio puede hacer que todos los días tengas el deseo de ir a la iglesia a alabar a Dios y recibir el evangelio y recibir la palabra de Dios. Porque qué complicado es cuando de repente piensas: otra vez. Y solo el evangelio tiene la capacidad de decir: no importa, si tenemos que estar todo el día, todos los días, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Cristo debe ser proclamado y nosotros somos discípulos de Jesucristo. Para poder proclamar el evangelio tenemos que recordarnos el evangelio. Para poder mantenernos en esta misión del evangelio tenemos que constantemente estarnos recordando qué tan lejos estábamos. Éramos esa oveja perdida, éramos ese enfermo, éramos esa persona ciega, éramos ese esclavo por el cual Cristo murió. Cuando entendemos esa verdad y la hacemos nuestra comunidad es transformada, nuestras prácticas son transformadas. Pero no solamente eso, sino que la sociedad es transformada.
La sociedad estaba siendo impactada por el evangelio. Versículo 47 dice que ellos tenían favor con todo el pueblo. El pueblo no era así como que ahí vienen los cristianos, sino que ellos estaban pensando, qué bueno que vinieron los cristianos. Tal vez no estaban pensando, qué flojera contratar a un cristiano, sino que estaban pensando, qué bueno sería que todos mis empleados sean cristianos. Dice que ellos tenían favor con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el evangelio estaba siendo proclamado. Y entre ellos estaban haciendo discípulos y siendo discípulos ante la transformación que el evangelio estaba trayendo a sus vidas. Y la quinta cosa que vemos en este pasaje, vimos que ellos tenían una claridad acerca del evangelio, estaban respondiendo como comunidad al evangelio, tenían prácticas que reflejaban el evangelio, estaban impactando a la sociedad a causa del evangelio. Y por último, y con esto termino, podemos ver el fruto del evangelio en el versículo 47, cuando dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Déjame decirte algo. Dios responde poderosamente y con milagros ante una iglesia que se somete al evangelio. Y dice que Dios añadía cada día aquellas personas que han de ser salvos, porque estas personas estaban siendo no solamente testigos de lo que Jesús había hecho, sino que estaban dando testimonio de quién es Jesús. Dios quiere usarte en esa misma misión. Dios quiere que estemos juntos en esta misma misión. Que entendamos que tenemos que tener una claridad acerca del evangelio y necesitamos conocer más acerca del evangelio. Y necesitamos que nuestras relaciones unos con otros sean transformadas, sean redimidas a causa del evangelio, para que de esa forma nuestras prácticas como iglesia estén reflejando el evangelio, para que nuestra sociedad, nuestros vecinos, las colonias alrededor digan, wow, desde que vinieron los cristianos aquí, algo está sucediendo, están haciendo ruido a causa del evangelio. Y entonces la iglesia crezca y se multiplique como fruto del evangelio. Porque ni siquiera es el fruto del esfuerzo humano. Porque no decía, y a causa de estos hombres añadían a la iglesia. No. ¿Quién añadía a la iglesia? Dios. Porque el crecimiento, la multiplicación es fruto del evangelio de Jesucristo. Ni siquiera eso depende de nosotros. Entonces, es la misión que Dios nos ha dado como su iglesia, como sus hijos, que hemos sido salvos por pura gracia para proclamar la gracia de Jesucristo, predicando el evangelio y haciendo discípulos. No te olvides, no solo sigas nadando en esta vida, a ver en qué momento encuentras propósito y una misión para tu vida. Dios ya designó cuál es la misión para tu vida. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo para la gloria de Dios, proclamando a Jesucristo resucitado y haciendo discípulos. Esa es nuestra misión. Esa es tu misión. Es mi misión. ¿Quién le entra? Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque es por tu gracia, es por tu amor que hemos encontrado en Cristo Jesús salvación. Gracias, Padre, porque podemos confiar en que la obra de Cristo ha sido suficiente para salvarnos, en que tu Espíritu Santo es suficiente para capacitarnos y que tú en tu soberano conocimiento y voluntad como nuestro Padre Celestial
Nos has comisionado a nosotros porque tenemos todo. En Jesús hemos recibido todo, dice tu palabra, lo necesario para la piedad y para buenas obras. Úsanos, Padre, como tu iglesia. Úsanos, Padre, como tus hijos, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que al hacer esta transición, Dios, ahora de mudarnos a este nuevo local, podamos darnos cuenta que nuestro objetivo, nuestra misión no cambia. Que tal vez geográficamente, localmente estaremos en otro lugar, pero nuestra comisión sigue siendo proclamar a Jesucristo y hacer discípulos, comenzando por nuestros hogares, nuestra Jerusalén, siguiendo a nuestra Judea, nuestras colonias, nuestros vecinos, nuestros familiares, siguiendo a Samaria, nuestra ciudad, nuestra zona, pero ¿por qué no saliendo hasta lo último de la tierra para que Cristo sea proclamado? Motívanos, Dios, por medio de tu Espíritu Santo. Pon un fuego incontenible, así como estos discípulos no se podían contener, no podían dejar de hablar y proclamar las verdades acerca de Jesucristo. Dios, muévenos a la acción, muévenos a llevar a cabo esta misión. Te agradecemos, Dios, porque tu palabra es clara, y aún porque podemos confiar que el fruto no depende de nosotros, que el fruto depende del poder del mensaje de la cruz.